Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Por favor, Como faltaba más. Antonella Martí es economista de la Fundación Libertad y vamos a hablar de economía. Y la verdad es que podemos hacer un pequeño aparte, más allá de la economía doméstica y la nuestra, acerca de estas cuestiones, ¿no? Digo, Latinoamérica, esto que es una disputa de larguísima data que ahora tiene un resultado con el fallo de La Haya, pero que no deja de poner en contexto también lo que ocurre en esta Latinoamérica tan diversa y en el caso de Chile y de Bolivia tan distinta en términos económicos, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, y recién como veíamos, como comentaban sobre la situación de Bolivia, creo que Bolivia es un país todavía para tener en cuenta dentro de lo que yo siempre hablo de un eje que hemos tenido en América Latina y cómo ese eje está cambiando, cómo se están abandonando muchas políticas públicas referidas al socialismo del siglo XXI, algo que ha sido tendencia en este siglo, y cómo se están abandonando estas políticas, pero todavía tenemos algunos países como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, que siguen insistiendo en un modelo fracasado, en un modelo que evidentemente no funciona, y como Bolivia, y en este tipo de casos, ¿no? Lo vamos viendo, el personaje populista, el personaje, el caudillo, ¿no? Que viene a representar lo que es hoy Evo Morales, una persona que además dijo hace muy poco que la reelección era un derecho humano para él y que él tenía que reelegirse y seguir manteniéndose en el poder. Entonces vemos cómo hoy es importantísimo seguir avanzando hacia distintos estados de derecho en América Latina y empezar a abandonar estas políticas públicas del socialismo del siglo XXI que ha fracasado. Quiero hacerte una pequeña pregunta antes de darle paso a Nico. Perdón, Nico, pero no me quiero quedar con esta duda respecto de las diferencias. Porque vos recién mencionabas una cantidad de países que han seguido con este socialismo del siglo XXI insistiendo. Me parece que, de todas maneras, el caso Venezuela y el caso Bolivia son bien distintos. Y uno, si ve Bolivia y ha viajado, se da cuenta que la situación de la sociedad boliviana es completamente diferente a la de Venezuela, digo, mucho mejor en este aspecto. Digo, ¿en ese punto marcás alguna cosa positiva sobre la situación de Bolivia? No, o sea, son procesos a los que, o sea, tienen un tiempo, unos años de retraso, pero tarde o temprano llegan a una debacle económica, social, política, porque esto es lo que pasa en todos los sistemas populistas, ¿no? Al fin y al cabo es como una burbuja ficticia que se crea y que termina estallando porque viven de eso, viven de un corto plazo donde todo parece estar bien, donde está todo maquillado, donde está este famoso relato, esta realidad ficticia, pero tarde o temprano todo termina estallando. Bueno, y de hecho hace muy poco regresé de un viaje en Venezuela, estuve en Venezuela hasta hace 2 semanas, y la verdad que la situación es cada vez peor, es una situación que es trágica, ya es una crisis humanitaria que está viviendo un país donde uno puede ver en las calles lo que es el hambre, la pobreza, las filas interminables para conseguir algo de alimento, y creo que hay que insistir hoy en cuáles son los modelos y cuáles son las alternativas a las que queremos o tenemos que avanzar si queremos construir una nación o un país, digamos, que conozca de desarrollo y de progreso. Y creo que hoy nuestro país, Argentina, está yendo, digamos, hacia un lado correcto. Estamos, digamos, hemos dejado, obviamente, 12 años de distintas políticas públicas que nos han golpeado muy fuerte como sociedad, como economía, como país. Y creo que hay que avanzar por ese lado. Bueno, aprovecho, ya que estamos, y con serio temor a la respuesta, ¿cómo ves la situación económica de la Argentina? Porque ya de entrada nos pones todo un contexto que uno dice, bueno, no está tan mal, pero uno vive acá y viene viviendo acá una situación económica compleja desde hace un tiempo. ¿Cómo la ves vos? Sí, sin duda, y es un proceso, yo siempre intento remarcar esto, ¿no? Es un proceso. Cuando uno sale de populismo, cuando uno sale de distintas etapas que han sido, bueno, en nuestro caso ha sido una etapa bien larga, no solamente 12 años, sino yo también insisto en muchas décadas, largas décadas que hemos tenido de la misma política de recurrir siempre al gasto público, de recurrir siempre a la emisión monetaria. No, y la emisión monetaria termina siendo además una de las herramientas principales para estos líderes populistas, caudillistas de los que hablábamos recién, ¿no? Una herramienta para ellos prometer, ¿no? Y a partir de la emisión de billetes tener, digamos, una caja a partir de un banco central para repartir y generar repartijas, y la emisión monetaria siempre termina, digamos, en inflación. O sea, la primera consecuencia de la emisión monetaria es la inflación. Y creo que hoy, si lo pensamos en la situación argentina, en cómo estamos hoy, lo que estamos atravesando, estamos en una situación compleja. De hecho, el mismo gobierno de nuestro presidente Mauricio Macri lo reconoce. Estamos en una economía que está en recesión. No es fácil salir de 12 años de lo que hablábamos recién, de estas políticas populistas que nos han dejado muy mal. Pero será un proceso hasta que la economía, obviamente, se termine de sanear, ¿no? Y lo que es importante hoy es que
a ver, tenemos sobre la mesa números. O sea, si hoy podemos hablar de inflación, es porque los números se dicen, se conocen y se hablan, ¿no? Cuando antes teníamos, digamos, un INDEC controlado, teníamos cepo cambiario, no sabíamos cómo eran los números. A propósito de las últimas políticas en materia económica, sobre todo las políticas que vienen de la mano del nuevo Banco Central o del nuevo titular del Banco Central, ha habido en las últimas horas una viralización de un video de Tato Bores referido a una política muy similar ocurrida en los 90. No, y la verdad 80, que uno, 80. en los 80, perdón, que uno se preguntaba al ver el video de Tato y al escuchar y leer, por supuesto, todas las respuestas viralizadas en las redes sociales, si es posible que la aplicación de políticas similares, no voy a decir iguales, pues probablemente no lo sean, puede provocar efectos diferentes en contextos diferentes. O si estamos frente a algo que ya fracasó y lo estamos volviendo a aplicar como si no nos diéramos cuenta que ya fracasó. Bueno, respecto de la nueva política monetaria del Banco Central, yo creo que es algo que hoy tenemos que ver con buenos ojos, tenemos que ver con buena vista, porque precisamente lo que hablábamos recién, ¿no? La emisión monetaria, lo que plantea esta nueva política económica, digamos, del Banco Central, es no emitir más dinero hasta el año que viene, digamos, y eso va a ir generando una estabilización y una baja en la inflación. Te propongo, a propósito de que lo planteaste, verlo. Lo Vale, que decía Tato, veámoslo. hace ya unas par de décadas, 3 décadas atrás. Nosotros a Tato le pasamos el rastrillo al país. Lo dejamos sin un mango. No queda un austral ni para remedio. No se emite. La gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a las tarifas, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, dijo, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pinchas, ni peine, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros, que nos importa, es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse nada del futuro. El lema nacional siempre ha sido jódanse hoy para disfrutar mañana. Bueno, ahí estaba, ¿no? El discurso de Tato tan realista y tan... Hay que tener en cuenta que en ese año la inflación había sido del 1.500%, ¿no? No, por supuesto, pero lo que pasa es que uno se pregunta, y por eso también se lo preguntaba a Antonella, si las cuestiones tienen que ver con que la aplicación de políticas que puedan parecerse pueden obtener resultados diferentes a la luz de contextos diferentes, o si estamos frente a chocar otra vez. Lo importante de eso es que las políticas públicas se hagan bien y se hagan las políticas públicas que se tienen que hacer y que han tomado los países o las naciones que conocen de desarrollo y de progreso, ¿no? Por eso siempre doy, por ejemplo, el caso de los países nórdicos, ¿no? Que son líderes en libertad económica, libertad política, libertad individual, y vienen a presentar, digamos, casos de éxitos de estas políticas que deben aplicarse y a las políticas a las que hay que recurrir, ¿no? Pero respecto ahora y comentando un poco sobre el video, a ver, no hay dudas de que hemos tenido a lo largo de nuestra historia económica en Argentina una política recurrente en la que nunca se ha hecho algo distinto, en el sentido de que ha ido aumentando el tamaño del Estado, ha ido aumentando el gasto público. O sea, eso es algo que ha sido constante. Lo mismo con la presión tributaria, ¿no? En Argentina tenemos una presión tributaria récord. Y yo siempre insisto en el problema que vienen a representar los impuestos en la Argentina, o sea, porque el impuesto termina siendo un robo, el impuesto termina siendo un castigo al éxito, porque parece ser que uno más gana, mejor le va, más empresas abre o más empleo genera y más le quita el Estado a uno, ¿no? Entonces, todo se termina derivando en una cuestión de incentivos y de entender al fin y al cabo qué es la economía, ¿no? Que la economía termina siendo acción humana y entender el mercado y entender que el mercado somos todos nosotros, o sea, individuos interactuando según nuestros gustos y nuestras necesidades a partir de las leyes de oferta y demanda, y no ese monstruo, ese ogro que muchos por ahí nos hacen creer que eso, esas 5 multinacionales que van a venir y nos van a saquear. No, el mercado somos nosotros. Yo creo que hay muchos conceptos que por ahí también en ese sentido tenemos que ir recuperando y seguir implementando, digamos, políticas públicas que funcionaron históricamente. Por eso, volviendo a poner el video en contexto, recuerdo que ese año fue de 1.500% la inflación y fue una de las medidas que terminó frenando la inflación, pero eso repercutió en una recesión que recién salió después del plan de convertibilidad. Sí. La pregunta es, ¿cuándo puede salir de la recesión la Argentina si los plazos empiezan a variar
porque si uno se imagina que se empieza a sacar el efectivo de la calle, puede llegar a repercutir aún más en el consumo. No, van a ser, yo insisto en esto, y esto también es lo que el mensaje que está dando el gobierno, de hecho Duhovne también, este es el mensaje que se ha transmitido, de que evidentemente van a ser meses complicados, vamos a tener, digamos, hasta el año que viene, principios del año que viene, meses muy complicados, muy difíciles, pero lo importante es hoy poder atravesar esta situación, y yo insisto en la idea de recuperar la economía, recuperar la política pública, y empezar a entender, digamos, la política como lo que realmente es, porque hemos tenido durante 12 años un gobierno que hizo de la política sinónimo de corrupción, sinónimo de delincuencia, y la política no es eso. O sea, la política viene a ser, digamos, y puede llegar a ser un ambiente para transformar la realidad de los argentinos, para transformar la realidad de los ciudadanos, y creo que hay que apostar por eso. Muchas gracias por haber venido, Antonella. Gracias a ustedes. Un placer. Un placer. Muchas gracias.